hija intentó abrir la puerta de la casa donde creció, y la llave no entró en la cerradura. Primero probó con la mano tranquila de siempre, acostumbrada a ese giro exacto. A ese pequeño chasquido del metal cediendo, nada, frunció el ceño, cambió la llave de mano, la empujó un poco más fuerte, nada. Detrás Yela Ricardo cerró el maletero del coche con un golpe seco y se acercó arrastrando la maleta, todavía con sonrisa de quien acaba de volver de un viaje de negocios exitoso. ¿Pasa algo, Ana?, preguntó, sin sospechar nada. La llave, murmuró ella. No entra. Ricardo soltó una risita. Dámela. Ya sabes que a veces te cuesta, bromeó estirando la mano Ana hacia Dio. Yo conozco esas manos desde que eran diminutas y apenas podían agarrarse de mi dedo. Ahora, sin embargo, se veían tensas, crispadas. Ricardo encajó la llave, forzó un poco, guiñó un ojo como si la puerta fuera una vieja conocida que solo necesitaba un poco de mano dura. La llave raspó el metal, pero no giró. Y entonces lo vi. Ese instante exacto, que me imaginé muchas veces, en el que una sombra de duda cruza el rostro de ambos. La casa era la misma, la fachada clara, las persianas, el jardín delantero con la palmera que planté con Laura, todo igual, todo, salvo la cerradura. Ana dio un paso atrás. Sus ojos se movieron del picaporte al felpudo, y allí lo encontró. Un sobre blanco, perfectamente centrado, con su nombre escrito a mano. Para Ana y Ricardo. Reconoció mi letra en el acto. Fue en ese trozo de acera, donde una vez se cayó de rodillas aprendiendo a montar en bicicleta, donde mi hija empezó a entender quién era realmente el viejo confundido del que hablaba a mis espaldas. Pero para llegar a ese momento, hay que volver atrás. Volver al día en que todo se quebró dentro de mí. El teléfono sonó cuando ya estaba frío el pastel de carne en mi plato. Era la receta de mi esposa, Laura. La tenía escrita en un cuaderno de tapas rojas, con su letra redonda, llena de pequeños comentarios en los márgenes. No olvides la hoja de laurel. Probar la sal antes. Si Miguel está de mal humor, añadir más cebolla. Yo seguía las instrucciones al pie de la letra, pero el resultado nunca sabía igual. Le faltaba algo que no podía medirse en cucharadas ni en minutos de horno. Le faltaba a ella. Apoyé el tenedor, limpié mis manos en la servilleta y miré el identificador de llamadas. El nombre apareció claro, con esas letras que ya me sé de memoria, Ana. Inmediatamente algo en el pecho se me ablandó. «Hola», contesté, acomodándome en el viejo sillón reclinable que fue de Laura. El cuero de ese sillón tiene la forma de su cuerpo. Hay un hundimiento justo en el lado izquierdo, donde ella se sentaba siempre, doblando las piernas con el libro apoyado sobre las rodillas. A veces, todavía, cuando paso la mano, me parece notar el calor de su piel. «Papá». La voz de Ana sonó cantarina al otro lado. «¿Cómo estás?». Hay tonos que uno reconoce incluso después de años. El suyo traía una mezcla de prisa, cariño y algo más que yo no supe identificar en ese momento. «Aquí estoy, hija», respondí. «Acabo de cenar. Iba a ver las noticias». No le conté que llevaba más de media hora con el plato servido, esperando, porque me daba pereza comer solo, que había dado vueltas por la casa, deteniéndome frente a cada foto, antes de obligarme a sentarme. «¿Has comido bien?», preguntó ella. «Últimamente te escucho más delgado por teléfono. ¿Sigues yendo al médico?». «Estoy comiendo más de lo que debería», mentí con una sonrisa que ella no podía ver. «De hecho, ayer me llevé un pequeño susto, pero nada grave». «¿Qué pasó?». Su tono se tensó al instante. «Olvidé apagar la llama de la cocina bajo la cafetera», admití, rascándome la nuca, aunque nadie me viera. Por suerte, olía quemado desde el salón y lo apagué a tiempo. Al otro lado se hizo un silencio cargado. Pude imaginar sus cejas juntándose, imitando exactamente el gesto de su madre cuando algo no le gustaba. «Papá», dijo lenta, «eso no es ninguna tontería. Ya te dije que puedes pedir café de cápsulas, o esas máquinas modernas. Oh, Ana, estoy bien». La corté, suave pero decidido. «Fue un despiste, nos pasa a todos».
Yo a veces llegaba a casa tan cansado que ni recordaba qué obra estaba supervisando. No es lo mismo y lo sabes. Suspiró. Quedarte dormido con el fuego encendido. Podrías haber incendiado la casa. La casa, siempre la casa. Tranquila, insistí, cambiando de tema. Cuéntame tú, ¿cómo va el viaje? ¿Sigues en la capital? Sí. Su voz cambió de inmediato, pasando del tono preocupado al profesional. El congreso termina mañana. Ricardo se ha encargado de la mayoría de las reuniones con los clientes, pero yo estoy atrapada en ponencias eternas sobre marketing digital, redes sociales, engagement. Esas cosas. Se rió, y esta vez sonó más natural. Yo cerré los ojos y me la imaginé en un salón enorme con un gafete colgando del cuello rodeada de gente con trajes caros y sonrisas blancas, hablando de cosas que no existían cuando yo empecé a trabajar. Mira que estás importante, dije, con un orgullo que me brotó solo. De todas esas palabras, la mitad no entiendo, pero sé lo que te ha costado llegar ahí. Lo sé, papá, respondió con un matiz dulce. Lo valoro, de verdad. Hubo una pausa. Escucha, papá, no tengo mucho tiempo. Añadió, tengo que ducharme y cambiarme. Ricardo y yo vamos a cenar con unos posibles inversores. Es importante para él. Claro, dije. No te preocupes, disfruta. Luego me cuentas. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Escuché el clic característico. Ese pequeño chasquido que anuncia que una llamada ha terminado. Entonces, empecé a bajar el teléfono para dejarlo sobre la mesa y oí un ruido extraño, como de tela rozando de algo metido en un bolso. Me lo llevé de nuevo al oído, extrañado. Había un murmullo lejano, como si el micrófono quedara abierto. Iba a colgar. Pensé que tal vez se había quedado la llamada enganchada por error. Fue en ese momento cuando escuché mi nombre. Mira, Ricardo, dijo la voz de Ana, sin la dulzura que había usado conmigo. ¿Te das cuenta? Se le olvidó apagar el fuego. El otro día dejó la puerta sin echar la llave. Cada vez está peor. Mi mano se paralizó en el aire. Te lo dije, respondió la voz de Ricardo, nítida aunque algo amortiguada. Ya no es seguro que viva solo. Y tú no puedes estar pendiente de él todo el tiempo. Debería estar en un sitio con personal cuidado médico. Y sí, voy a decirlo, se está convirtiendo en una carga. La palabra me atravesó como un clavo. Carga. Yo, que había cargado sacos de cemento, vigas de enro, problemas ajenos, facturas, mochilas escolares, llantos de madrugada. Yo, que había sido siempre el que sostenía todo, ahora era la carga. Lo sé, admitió Ana. Ayer, cuando me contó lo del fuego, se me heló la sangre. ¿Y si un día no se da cuenta a tiempo? ¿Y si se quema la casa? ¿Y si él se interrumpió? Yo noté como el corazón se me aceleraba. No era por miedo al fuego. Era otra cosa. La casa. Precisamente, continuó Ricardo, con ese tono de quien vuelve a la idea principal. Ana, tenemos que hablar en serio de eso. Esa casa ahora vale casi 1 millón. Con el barrio en el que está y cómo está de cuidada, no bajan de 890,000. Lo miré, hice números, lo había mirado. Había hecho números. Con mi casa. Podríamos venderla, siguió él. Meterlo en una residencia buena, pero no de lujo. No hace falta algo cómodo, con enfermeras, actividades, esas cosas. Y con lo que sobra, al fin comprar la casa en las afueras. La del condominio con vistas a la montaña. ¿Te acuerdas? La que tiene terraza y jardín. Sería nuestra oportunidad. Sentí como si alguien me hubiera apretado el pecho con las manos. Sería perfecto, respondió Ana, y en su voz apareció una emoción distinta. No preocupación, ilusión. Me encanta esa casa, poder desayunar mirando al lago. Organizar cenas, recibir amigos. Vivir por fin como merecemos. ¿Cómo merecemos? Yo apreté el teléfono con fuerza. Mi padre no se va a enterar, añadió ella. Está tan agradecido cada vez que lo llamo que no sospecha nada. Cuanto más esperemos, más confundido va a estar. Hay que actuar ahora.
mientras confía plenamente en nosotros. Algo dentro de mí hizo un ruido sordo, como un cristal haciéndose añicos. El tenedor cayó al plato con estrépito. Mi mano tembló. El teléfono se me resbaló y golpeó el suelo de madera con un sonido seco que resonó en toda la sala. El mismo suelo que Laura y yo habíamos colocado tablón por tablón. Recuerdo el día que terminamos. Nos sentamos en el centro de ese salón vacío, exhaustos, riéndonos como críos. «Aquí va a correr nuestra hija», dijo ella, apoyando la cabeza en mi hombro. «Aquí va a poner sus juguetes. Aquí va a dar sus primeros pasos». Tenía razón. Ana había aprendido a caminar en ese mismo espacio, y ahora planeaba venderlo, como quien vende un mueble viejo. Apagué la llamada con dedos torpes. Ya no necesitaba escuchar más. Sabía lo esencial. Para mi única hija, yo era un problema logístico, un expediente pendiente de resolución, una carga. Durante unos minutos, o tal vez fueron horas. El tiempo se vuelve extraño cuando todo se desmorona. Me quedé en silencio, sentado en el sillón de Laura, con la mirada perdida en la pared. El reloj de péndulo del pasillo marcaba los segundos con indiferencia. La casa parecía distinta. El salón donde celebramos cumpleaños, Navidades y Años Nuevos se sentía más frío. El cuadro que Laura compró en una feria de artesanos parecía observarme con lástima. Las cortinas que cosió a mano colgaban igual que siempre, pero la tela parecía más pesada. Me levanté despacio, como si llevara décadas encima, y caminé hasta la repisa de la chimenea. Tomé la foto de nuestra boda. Allí estábamos, jóvenes, con el traje que me quedaba un poco grande y el vestido que le quedaba perfecto. Yo tenía callos en las manos y ella tenía flores en el pelo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos un plan: construir una casa, criar una hija, envejecer juntos. Cumplimos 2 de 3. El marco de plata estaba un poco torcido. Lo enderecé con los dedos. «Perdóname, Laura», murmuré. «Te fallé, no hice lo que me pediste». Ella me lo había dicho muchas veces. «No dejes que se aprovechen de ti, Miguel. Eres demasiado bueno». Yo confundí ser bueno con decir sí a todo. A partir de esa noche, empecé a comprender la diferencia. Fui a la cocina casi en automático. Abrí la gaveta donde guardábamos los papeles. Como decía ella, es increíble cuánta vida cabe en una carpeta. Había recibos amarillentos, facturas, contratos antiguos, cartas del banco, formularios, papeles de todo tipo. Me detuve un segundo, invadido por un recuerdo nítido. Laura, sentada allí misma, con unas gafas viejas, clasificando papeles. «Miguel, no tires estos», me dijo una vez, cuando intenté hacer limpieza. Nunca se sabe cuándo pueden hacer falta. Pero si son de hace años. Protesté. «Aquí hay recibos de la luz de cuando Ana todavía llevaba trenzas». Precisamente, rió ella. «Esa luz también la pagamos nosotros. Todo lo que pagamos cuesta esfuerzo. No lo tires tan fácil». Ahora entendía. La carpeta gruesa, azul, estaba al fondo. La saqué y la puse sobre la mesa. Abrirla fue como abrir una caja de memoria comprimida. Ahí estaban los recibos de matrícula de la Universidad de Ana. Cada línea con importes que casi me partieron la espalda y las manos durante años. Materiales de construcción. Horas extras. Obras los fines de semana. Turnos nocturnos. Laura apoyaba café en la mesa mientras yo hacía cuentas. «Miguel, estás agotado», decía. «Mira tus manos, tus uñas llenas de cemento, tus ojos rojos. No podemos seguir así. Solo hasta que Ana termine la carrera», contestaba yo. «Luego ella tendrá oportunidades que nosotros no tuvimos». Laura me besaba la frente, con ese gesto que curaba cansancio y orgullo a la vez. «Solo te pido algo», decía. «No le des tanto que se olvide de ser agradecida». Pasé las hojas y encontré las facturas del salón de bodas, del fotógrafo, del vestido. Recordé los meses que estuve instalando suelos de madera para un amigo después de mi jornada normal, cobrando en efectivo para poder pagar el gran día de ella. Recuerdo a Ana,
en traje de novia, llorando de emoción. «Papá, eres el mejor padre del mundo», me susurró, apoyando la cabeza en mi hombro durante el vals. «Nunca voy a olvidar esto». Lo olvidó. También encontré los extractos de cuenta de los meses en que Ricardo perdió su puesto de asesor financiero. Eufemismo bonito para decir lo echaron por algo que nunca nos explicaron. «Es solo mientras encuentro otra cosa, suegro», me dijo, entrando con maletas. «Unos meses, lo prometo». Esos pocos meses se alargaron más de un año. Durante todo ese tiempo, yo pagué las facturas más altas, la comida para 3, los gastos que ellos no podían afrontar. Jamás les cobré alquiler. «Papá, te lo devolveremos cuando estemos mejor», decía Ana, abrazándome. «Eres un anjo, los dos encontraron trabajo». Sus sueldos superaron todo lo que yo había ganado en la cima de mi carrera. La conversación sobre devolver el dinero nunca ocurrió. Cerré la carpeta y respiré hondo. No era solo el dinero. Era la sensación de haber sido invisible, de que todo lo que hice por ellos era un derecho adquirido, no un acto de amor. Subí al piso de arriba. La casa crujía en los lugares de siempre, el tercer peldaño de la escalera que algún día tuve que reforzar. La tabla del pasillo que Laura decía que tenía voz propia. Entré en nuestro dormitorio. Laura estaba en todas partes allí, en la blusa que todavía colgaba de la silla, en el frasco de perfume casi vacío, en el libro abierto en la mesita con un marcador en la página 213. El día antes de morir, Eno Hospital me tomó la mano con lo que le quedaba de fuerza. «Prométeme algo, Miguel», susurró. «No dejes que nadie decida por ti, ni por pena, ni por culpa. Has trabajado demasiado para ser tratado como si no supieras nada. Prométemelo». Yo, con los ojos llenos de lágrimas, dije que sí y luego, en la práctica, no cumplí hasta esa noche. Fui al cajón de abajo y saqué la carpeta marrón donde guardábamos las escrituras. La abrí con cuidado, como si fuera algo frágil. Escritura de compraventa. Año 1999. Los nombres estaban allí, escritos con tinta negra: Miguel y Laura Gómez, y más abajo, en una anotación posterior, la constancia de la adjudicación por fallecimiento. A nombre de Miguel Gómez, solo mío. Esa casa era fruto de nuestro esfuerzo conjunto, pero, legalmente, ahora le pertenecía únicamente a esta mano arrugada que sujetaba el papel. Si alguien iba a disponer de ella, iba a ser yo, no quienes me consideraban una carga. Sentí una corriente extraña subirme desde el estómago hasta la cabeza. No era solo rabia, era decisión. Eno despachó el ordenador viejo. Tardó casi 5 minutos en encender. Parecía acompañar mi propio ritmo lento. Abrí el navegador y escribí: abogado inmobiliario Sucesiones Ciudad. Los anuncios aparecieron uno tras otro. Leí nombres. Vi fotos de hombres en trajes caros sonriendo junto a frases como «defendemos su patrimonio». Entre ellos, reconocí uno: Paulo Menezes, Derecho Inmobiliario y Sucesiones. Era el mismo nombre de la tarjeta que llevaba años guardada. Marqué el número: despacho del doctor Menezes. «Buenos días». «Buenas, Gigi. Me llamo Miguel Gómez. Estuve en una consulta hace unos años con mi esposa, Laura. Ella falleció. Me gustaría hablar con el doctor otra vez. Es sobre mi casa y mi hija». Me dieron cita para la mañana siguiente. La oficina del doctor Menezes estaba en un edificio de ladrillo visto, sin pretensiones. En un ascensor compartí viaje con una señora con carpeta en mano, una pareja joven y un hombre de traje mal abrochado. Todos con esa expresión de quien va a resolver algo que le pesa. La recepcionista me sonrió al verme. «El doctor se acordó de usted», dijo. «Sí, por favor». Paulo me recibió de pie, alargando la mano con calidez. «Señor Miguel, cuánto lamento lo de Laura», dijo. «Era una mujer excepcional». Asentí, incapaz de decir cualquier cosa educada que no sonara hueca. Nos sentamos. Él encendió una pequeña máquina de café en una esquina. «¿Azúcar? ¿Sin azúcar?», preguntó. «Sin», respondí. «Mi médico dice que ya he consumido toda la cuota de azúcar de la vida». Esbozó una media sonrisa.
y esa pequeña complicidad me relajó lo suficiente como para arrancarla conté todo, desde el pastel de carne hasta la palabra carga. Hablé de la conversación que escuché sin querer, del plan de vender la casa, de la residencia, de la casa de las montañas, del número exacto que Ricardo mencionó. Durante un rato, solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado y mi propia voz. Cuando terminé, él apoyó el bolígrafo sobre la libreta. Señor Miguel, empezó, lo que me cuenta es doloroso, pero, por desgracia, no es raro. Hay algo que se repite mucho: los hijos adultos que se creen con derecho a gestionar la vida de sus padres como si fueran un proyecto. ¿Pueden hacer algo sin mi permiso?, pregunté. ¿Pueden traer papeles para que firme? ¿Hacerse con todo? No, si usted no lo permite, respondió. La única excepción es que probaran legalmente que usted no está en condiciones de decidir, pero eso requiere exámenes, jueces, peritajes. Por lo que veo, usted está perfectamente lúcido. Me miró a los ojos, como buscando confirmación en mi mirada. Más lúcido que nunca. Doctor, contesté. Entonces, empecemos por lo básico, dijo. La casa está a su nombre desde que Laura falleció, ¿correcto? Asentí. En ese caso, la respuesta es muy clara: nadie puede vender, hipotecar, alquilar o manipular esa propiedad sin su firma. Legalmente, su hija y su yerno no tienen ningún derecho sobre la casa mientras usted viva, ninguno. Solo después de su muerte, si usted no hace testamento, ella heredaría como corresponde. Pero, hasta entonces, usted es quien decide. La idea de heredar a una persona que me consideraba carga me provocó una mezcla de tristeza y ironía amarga. ¿Y si la vendo yo?, pregunté. Si me adelanto, ¿puedo? Por supuesto. Asintió, sorprendido. Podría ponerla en venta mañana si quisiera. Es su casa. ¿Y cuánto tardaría algo así? Paulo cruzó las manos sobre la mesa. Depende del barrio, del estado de la vivienda, del precio. Pero le soy sincero, el mercado está en auge. Casas en zonas como la suya se venden en días. Y si aparece un comprador con todo el dinero disponible, el proceso puede ser muy rápido. ¿Rápido cuánto? Insistí. Una semana entre la firma del contrato y el cierre, si todo está en regla. A veces menos. Se hizo un silencio distinto. Uno cargado, como antes de una tormenta. Yo miré por la ventana del despacho. Se veía el tráfico de la avenida, gente cruzando las calles sin imaginarse que, en un segundo piso, un viejo estaba decidiendo romper con toda su vida anterior. Ellos quieren decidir mi final sin preguntarme, dije. Al fin, tal vez sea hora de que les recuerde que hasta ahora siempre fue al revés. El abogado se quedó mirándome con respeto. Solo le diré una cosa más, añadió. Vender la casa es una decisión enorme. No la tome como una pataleta. Hágalo solo si sabe que, cuando mire atrás, dentro de un año, no va a arrepentirse. Pensé en Ana riendo mientras calculaba cuánto le daría mi casa. En Ricardo hablando del sitio decente, pero no demasiado caro donde dejarme aparcado. Pensé en Laura susurrándome: no dejes que se aprovechen de ti. No me arrepentiré, dije. No me arrepiento de haberla construido. No me arrepentiré de decidir su final. Salí del despacho con la sensación de haber firmado algo invisible. Un contrato conmigo mismo. De regreso en casa, me senté frente al ordenador. Escribí: Mejor agente inmobiliario Ciudad Ventas Rápidas. La pantalla se llenó de fotos de hombres y mujeres bien vestidos, sonriendo al lado de puertas, sofás y logos. Algunos tenían cara de vendedores de coches, otros de presentadores de televisión. Un hombre me llamó la atención: Bruno Almeida, especialista en ventas rápidas. Promedio de cierre, 18 días. Casas vendidas por encima del precio de lista. Leí reseñas de clientes. Vendió mi casa en 6 días. Consiguió un comprador en efectivo en 48 horas. Profesional, claro, no nos complicó la vida. Marqué el número que aparecía en grande. Inmobiliaria Almeida, habla Bruno. Buenas tardes, señor Bruno. Me llamo Miguel Gómez. Estoy pensando en vender mi casa. Me interesa un proceso rápido y discreto.
Quería saber si eso es realmente posible o si son solo palabras de anuncio. La risa de él sonó segura. Depende de la casa, don Miguel respondió. Pero, si tiene la propiedad adecuada, se pueden hacer maravillas. ¿Podría contarme un poco? Le di la dirección, el año de construcción, el número de habitaciones, el barrio. Le dije que la casa la había levantado yo mismo, que no había humedades escondidas, ni chapuzas, ni reformas mal hechas. Suena exactamente a lo que mis clientes buscan, dijo. ¿Le parece si paso a verla hoy mismo? Así podremos hablar con datos. Acordamos a las 4 de la tarde. Cuando Cogué me recorrió un escalofrío. ¿Era real? Ya no era solo una idea lanzada al aire por el abogado. Iba a dejar entrar a un extraño a caminar por cada rincón de mi vida, con la mirada de quien evalúa, no de quien recuerda. Bruno llegó puntual, en un coche reluciente con el logo de la inmobiliaria en la puerta. Bajó con una carpeta en una mano y una tableta en la otra. Llevaba un traje gris y una sonrisa profesional. Señor Miguel, dijo, estrechándome la mano con firmeza, es un gusto. Pase, respondí, apartándome para que entrara. Esta es la casa que quieren, y que yo quiero decidir todavía. Desde el umbral, sus ojos se abrieron un poco más. Vaya, exclamó, estas casas ya no se construyen así. Sus dedos recorrieron las molduras del techo, los marcos de madera, el suelo. ¿Es madera maciza?, preguntó, agachándose para mirar de cerca. Roble, respondí, sintiendo una punzada de orgullo. Lo instalé en 2001. Laura quería algo que durara y que Ana pudiera correr sin problemas. Él sacó su tableta y empezó a hacer fotos, tomar notas, hacer pequeños comentarios técnicos. Luz natural excelente, murmuraba. Distribución fluida. Salón-comedor conectados. Posibilidad de integrar cocina. Jardín trasero aprovechable. Calidades originales y bien conservadas. Pasamos por la cocina. Bruno pasó la mano por la encimera. Granito original, dijo. Lo instalé yo. Contesté. Ella eligió el color. Decía que le recordaba el sol cuando entraba por la ventana. Bruno miró la ventana. Durante un segundo. Su gesto dejó de ser de vendedor para ser el de un hombre que ve algo bello. Puedo imaginarlo, admitió. Seguimos por las habitaciones. El baño principal con los azulejos que Laura tardó semanas en elegir. El despacho donde dormí en el sofá la primera noche que Ana se fue de casa, incapaz de aceptar que ya no escucharía su puerta abrirse al amanecer. Cuando terminamos, nos sentamos en la mesa de la cocina. Bruno abrió la tableta y me mostró un par de gráficos. Casas como la suya. En Shiba Inus están vendiendo entre 860, 000 y 900, 000, explicó. La suya tiene un valor añadido y estado excelente. Un solo due, o detalles personalizados de calidad. Yo sería franco, saldría a 890,000. Eso la pone en el radar alto y deja espacio para negociar un poco si a alguien quiere regatear. Pero, con el mercado actual, es probable que ni haga falta bajar. ¿Compradores en efectivo?, dijo. Pregunté, queriendo escuchar esa palabra otra vez. Sí, asintió. Tengo un grupo de inversores que prefiere pagar al contado. Compran, reforman un poco y luego alquilan. No se encariñan con las cosas. Solo ven números, ubicación, potencial. Pensé, una vez más, en la ironía. Los inversores no se encariñaban. Yo ya me estaba despegando por dentro. ¿Y cuánto tardarían? Insistí. Si les interesa, pueden firmar en cuestión de días, dijo. A veces ni siquiera hace falta mostrar la casa al público. Se hace todo por debajo del radar, discreto. Eso me interesa, dije. No quiero que mi vida se convierta en un desfile de desconocidos abriendo armarios. Bruno sonrió. Lo entiendo, dijo. Le propongo esto. Preparo esta misma tarde un informe con las fotos, las medidas, las características. Se lo presento a mi grupo de confianza. Si les gusta, mañana mismo tenemos una propuesta, asentí. Hágalo, respondí, y Bruno. Sí,
No quiero letreros en la puerta, ni anuncios llamativos. Quiero que esto se haga sin que nadie del barrio empiece a hablar todavía. Por supuesto, respondió. Hay formas de vender una casa sin que se entere medio mundo. Déjelo en mis manos. Cuando se fue la casa quedó en silencio. Miré alrededor. Apoyé la mano sobre la encimera, sobre la mesa o sobre la pared. Cada superficie parecía despedirse sin decir palabra. Todavía no, les dije en voz alta. Aún no es el adiós. Falta algo más. Bruno no había exagerado. A la mañana siguiente, me llamó temprano. Señor Miguel, los inversores están muy interesados, anunció casi triunfante. Vieron las fotos, leyeron el informe, conocen el barrio y están dispuestos a ofrecer los 890,000 que planteamos. Al contado, quieren cerrar cuanto antes. Me senté lentamente. 800,000. La cifra que había escuchado como un botín en la conversación de mi hija ahora estaba sobre la mesa dirigida a mí. ¿Y qué implica cuanto antes?, pregunté. Firmaríamos un contrato de compraventa en la próxima semana, explicó. En paralelo, la compañía de títulos haría la verificación. Nada complicado, con su documentación al día. En unos 10 días podríamos estar firmando la escritura definitiva. El dinero iría directo a su cuenta. ¿Y la casa?, logré preguntar. Cuando tendrían que tomar posesión, ellos son flexibles, dijo. Podemos acordar que usted tenga 30 días tras la firma para mudarse a Islo Estándar. Pero si quiere irse antes, también se puede. 30 días. 30 días en los que la casa sería de otros, pero aún me pertenecerían las llaves. 30 días para preparar mi plan con calma. Hagámoslo, dije. Bruno soltó el aire, como si hubiera estado conteniéndolo. No se va a arrepentir, señor Miguel, aseguró. Le llamaré con la fecha para la firma preliminar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla apagada. No era solo una casa lo que había decidido vender. Era la versión de mí mismo que vivía encerrado en esas paredes, esperando llamadas de una hija ocupada. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de burocracia y despedidas silenciosas. Fui a la oficina de la inmobiliaria, firmé documentos donde mi nombre aparecía una y otra vez. Leí cláusulas que hablaban de comprador, vendedor, plazo, importe. En la compañía de títulos me hablaron de certificaciones, de impuestos, de tasas. Yo asentía, firmaba, pagaba. Mientras tanto, en casa, empezaba a seleccionar qué iba conmigo y qué se quedaba. El joyero de Laura fue lo primero que bajé de la cómoda. Lo abrí y vi sus collares modestos, sus anillos, sus pendientes de diario. Cosas que no valdrían mucho en una joyería, pero para mí eran incalculables. «Tú vienes conmigo», murmuré. Luego, los álbumes de fotos. El de nuestra boda, el de los primeros pasos de Ana, el de las vacaciones en la playa cuando ella tenía 5 años. El de la Navidad en que no tuvimos árbol pero hicimos un dibujo en la pared. Cada álbum era un pequeño mundo. Los apilé con cuidado. El cuaderno de recetas de Laura ocupó un lugar especial en una caja aparte. La mayoría de los muebles, sin embargo, los dejé donde estaban. El sofá, las mesas, las sillas, la cama. Para los nuevos dueños serían parte del trato. Una casa lista para entrar a vivir. Yo estaba listo para salir. Entre firma y firma, fui al banco de siempre y solicité un extracto de mi cuenta. El empleado joven me atendió con una sonrisa superficial, como quien cumple con el protocolo. «Aquí tiene, don Miguel», dijo, deslizándome el papel. Vi el saldo, vi los movimientos. Pensé en cuántas veces hablé de ese saldo con Ana, de manera abierta, pensando que la transparencia era una forma de confianza. Tal vez lo había sido, hasta que dejó de serlo. De camino a casa, pasé frente a una sucursal de otro banco, uno más pequeño, con fachada discreta. En el cristal había un cartel «Banca personalizada para personas mayores». Seguridad, cercanía y respeto. Entré, un hombre de unos 40 y tantos se levantó de su mesa y se acercó. «Buenos días, señor».
¿En qué puedo ayudarlo? Me llamo Miguel Gómez, dije. Acabo de vender mi casa. Quiero abrir una cuenta nueva. Y quiero que nadie más que yo pueda tocar ese dinero. Él asintió, sin sorprenderse. Ha venido al lugar indicado, respondió. Soy David, el gerente. Podemos ofrecerle una cuenta con doble verificación, avisos personalizados, sin acceso por parte de terceros. ¿Le parece si nos sentamos y lo vemos? Me mostró opciones. Me habló de pequeñas inversiones, de plazos. Le dije que no quería grandes rentabilidades. Quería dormir tranquilo. Prefiero que el dinero viva más que yo, y no al revés. Bromeé. Él sonrió. Entiendo perfectamente. Dijo, vamos a hacer que su dinero esté seguro. Y usted también abrí la cuenta. Solicité cambiar la domiciliación de mi pensión. Inicié la transferencia de la suma de la venta hacia el nuevo banco. Mientras firmaba, imaginé a Ana intentando entrar en la app del banco de siempre, preguntándose por qué ya no aparecía más que el saldo mínimo. El dinero se iba conmigo, no con ella. Faltaba decidir dónde iba a vivir. No pensaba quedarme vagando de hotel en hotel como un turista viejo. Quería un sitio pequeño, asequible, donde pudiera tener mis cosas alrededor y hacer mi café sin sentir que estaba de paso. Busqué residenciales para mayores activos en Internet. Encontré de todo, lugares que parecían hospitales de lujo, otros que eran edificios viejos reciclados, algunos que me dieron mala espina solo con ver las fotos. Uno me llamó la atención, Residencial Jardines del Atardecer, apartamentos para mayores independientes, áreas verdes, actividades, tranquilidad. Tenían fotos de personas de mi edad jugando cartas, caminando por senderos, sentadas en bancos al sol. Fui a verlo. La administradora, una mujer llamada Teresa, me recibió con una carpeta en la mano y una paciencia que se agradece. Nuestros apartamentos son sencillos, pero cómodos, me explicó mientras caminábamos por un corredor iluminado. Aquí la mayoría son personas que quieren menos trabajo con la casa, menos escaleras, menos preocupaciones. Me mostró un apartamento en el segundo piso, un dormitorio y un salón pequeño, una cocina americana, un bar, amplio. Nada espectacular, pero estaba limpio. Olía a pintura nueva y a piso recién fregado. Si quisiera, podría mudarse esta misma semana, dijo Teresa, tenemos este libre. El contrato es mensual, con renovación automática. Sin compromiso a largo plazo, miré por la ventana. Se veía un jardín con bancos, algunos árboles y un pequeño estanque artificial con patos de mentira que parecían reales desde lejos. Lo tomo, dije. Firmamos. Pagué el depósito y el primer mes. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí fuera de la casa que había construido con mis manos. Dormí poco, no por la cama nueva, ni por la almohada distinta. Dormí poco porque la cabeza no dejaba de repasar la lista de cosas que aún faltaban por hacer. Volví a la casa al día siguiente, temprano. El sol entraba oblicuo por la ventana de la cocina, iluminando partículas de polvo en suspensión. La señora Carmen, mi vecina de toda la vida, mi viu legaj. «Miguel», exclamó, saliendo a la puerta de su casa con el delantal puesto. «Hace días que no te veo. Pensé que estabas enfermo». «No, Carmen, tranquilo todo», respondí, forzando una sonrisa. «He estado con unos asuntos en el centro». Se acercó un poco más. Vi unos carros raros por aquí el otro día. Hombres con carpetas, trajes, todo bien. Su tono era de genuina preocupación. Yo no quería involucrarla. «Solo papeleo», dije. «Revisiones, cosas de viejo». Ella me miró como si no me creyera del todo, pero asintió. «Bueno, ya sabes que cualquier cosa. Aquí estamos», añadió. «Vas a seguir viviendo aquí, ¿verdad?» Esa pregunta me atravesó. «Siempre vas a ser mi vecina, Carmen», respondí, intentando esquivar la trampa de las palabras. Pase lo que pase con la casa. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Entré y cerré la puerta despacio. Cada vez que cerraba, escuchaba en mi cabeza la voz de Ana
¿Y si un día no la cierra? Me moví por los cuartos con una calma extraña. Guardé el joyero de Laura en una caja acolchada. Cogí el cuadro pequeño de una playa enmarcada que pintó ella en un curso de pintura de los sábados. Lo descolgué con cuidado. Abrí el armario y pasé la mano por sus vestidos. Por un segundo, el olor suave de su perfume me golpeó tan fuerte que tuve que apoyar la frente en la ropa para no llorar. «Voy a estar bien», le dije, como si estuviera allí. «Sí, lo prometo». Puse en una maleta las pocas prendas que realmente usaba: pantalones cómodos, camisas, 2 chaquetas, un par de zapatos. El resto lo dejé colgado. Tal vez, para alguien, serían solo piezas de tela. Para mí, eran capítulos de una vida. En el despacho recogí mis diplomas enmarcados de ingeniero, mis carnés de obra vieja, algunas fotos de inauguraciones donde salgo con casco y sonrisa. Los metí en una caja etiquetada «Miguel Importante». En una esquina del escritorio, vio asomar algo. La vieja tarjeta del cerrajero que me cambió una cerradura hace muchos años, cuando perdí un juego de llaves. La tomé, la miré un rato, y supe que había llegado el momento del último detalle. Llamé al número, cerrajería 24 horas. Buenas. Buenas. Gigi. Me llamo Miguel Gómez. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Puerta principal, puerta trasera y la del garaje. Cuanto antes mejor. ¿Es emergencia?, preguntó la voz. «Para mí». «Sí», respondí. «Puedo estar allí en 2 horas». Colgamos 2 horas después. Una furgoneta blanca se estacionó frente a mi casa. Un hombre de unos 50 años bajó, se ajustó el cinturón lleno de herramientas y se presentó. «Soy Emilio, el cerrajero». Le mostré las puertas. «Quiero que ninguna de estas cerraduras se pueda abrir con las llaves antiguas», le dije. «Quiero cilindros nuevos». Completo. Él asintió, acostumbrado a peticiones de ese tipo. «¿Cambio de inquilino?», preguntó mientras desmontaba la primera cerradura. «¿Le alquila a alguien?». Pensé en la ironía de su pregunta. «Algo así», respondí. «Vamos a decir que sí, trabajó con eficacia». Las cerraduras doradas elegidas por Laura por pura estética fueron saliendo una a una. En su lugar, Emilio instaló modelos plateados, más modernos, de esos que uno puede comprar en cualquier ferretería grande. No tenían nada de especial para el ojo común. Para mí, eran la diferencia entre que mi hija tuviera acceso o no. «Aquí tiene», dijo al final, entregándome un llavero con varias llaves. Principal, trasera, garaje. Cada una con su copia, probé una. El giro fue suave. Probé con una llave vieja que llevaba en el otro bolsillo. Ni siquiera entró. Emilio me miró con curiosidad. «¿Algo más?», preguntó. «No, con esto basta», respondí, sacando el dinero en efectivo. Cuando se fue me quedé un momento mirando la puerta. Por fuera, la casa siguió siendo la misma. Por dentro, todo había cambiado. Faltaba aún una pieza más de mi plan. No era suficiente con que ellos encontraran la puerta cerrada. Quería que supieran exactamente por qué. No podía contar con una conversación cara a cara. No confiaba ya en sus palabras. Tal vez me manipularían, me harían sentir culpable, me convencerían de lo contrario. Necesitaba otra cosa. Escribí la carta. Me tomó varias horas. No porque no supiera qué decir, sino porque cada frase llevaba un pedazo de corazón. Arranqué 2 borradores. El primero, el enfado, me comía vivo. Escribí palabras que no me reconocí. Las rompí en el segundo. Fui demasiado frío, como si redactara un informe. También lo rompí. El tercero salió como tenía que salir. Queridos Ana y Ricardo, si están leyendo esto, es porque ya han descubierto que sus llaves no abren la puerta de la casa. No rodeos, no falsas cortesías. Les conté cómo escuché la conversación por accidente, cómo oí la palabra carga, el cálculo del valor de la casa, el plan de meterme en una residencia y usar el dinero para su casa de ensueño. Les recordé cosas que tal vez les convenía olvidar: las matrículas, la boda, los meses de alquiler que nunca me pagaron, la transmisión del coche.
las cuentas del restaurante caro que pagué yo mientras ellos brindaban. Les dije, ustedes hablaron de mí como si ya no estuviera, como si solo quedara un problema por resolver, una firma por obtener, una casa por vender. Yo aún estoy aquí. Y, mientras esté aquí, decido yo. Les expliqué que la casa ya no era mía, que la había vendido por 890,000, que el dinero no era ni sería nunca parte de su proyecto de vida, que había abierto una cuenta nueva a la que solo yo tenía acceso, que me había mudado a un lugar donde me trataban como persona, no como estorbo. Les informé de que sus pertenencias, las de ellos, estaban guardadas en una empresa de mudanzas y que tenían un número de teléfono y un plazo para recogerlas, que no les iba a tirar nada, pero tampoco les ofrecería más techo. Al final, escribí, pasé más de 40 años de mi vida pensando primero en ti, Ana, y en la familia que formaste. No me arrepiento de haberte dado una educación, una casa, oportunidades. De lo que sí me arrepiento es de no haber aprendido antes a poner límites. Hoy no pierden una casa, pierden algo más difícil de recuperar, la confianza de un padre. Que les vaya bien, papá. Doblé la hoja, la metí en un sobre, escribí sus nombres en la portada. Lo dejé sobre la mesa, junto a las nuevas llaves. Lo llevaría conmigo en el momento adecuado. El día del cierre oficial de la venta fue extraño. En la oficina de la compañía de títulos, firmamos papeles durante casi una hora. El representante del grupo inversionista era una mujer joven, con traje negro y una carpeta impecable. Aquí la escritura de transmisión, dijo. Aquí el comprobante del pago. Aquí la carta de saldo cero. Fui poniendo mi firma donde me indicaban. La última fue en una hoja que decía, en letras grandes: el vendedor declara haber recibido la suma total de 890,000. Al final, me entregaron un documento con el sello del banco. La transferencia estaba hecha. Mi cuenta, en el banco antiguo, estaba llena por primera vez en la vida. Mi vida, en esa casa, se estaba vaciando. Bruno me dio la mano al salir. Ha sido un honor trabajar para usted, don Miguel, dijo. Si alguna vez quiere comprar algo más pequeño, algo de inversión, lo que sea, llámeme. Lo haré. Mentí. No pensaba comprar otra casa. No quería volver a sentir ese tipo de atadura. Conduje hasta Jardines del Atardecer con una sensación nueva en el cuerpo. Cuando entré en mi pequeño apartamento, deposité el sobre con los documentos en la mesa y me dejé caer en la silla. Abrí el ordenador portátil. Entré en la banca online del nuevo banco. Vi el saldo, no por avaricia. Por confirmación, ahí estaba. No era un tesoro, era un escudo. Cerré la tapa. No necesitaba volver a mirarlo. Faltaba el acto final, la escena que cerraría este capítulo de mi vida y, al mismo tiempo, abriría otro. Busqué en internet mini cámara vigilancia wifi discreta. Aparecieron muchos modelos. Quería algo sencillo, algo que pudiera disimularse fácilmente, algo que pareciera un cargador, un enchufe, un ambientador. Después de leer reseñas durante un buen rato, escogí una cámara oculta en un adaptador de enchufe. Tenía transmisión en directo al móvil, grabación por movimiento, buena calidad. La pedí con envío urgente. La idea de instalar una cámara en una casa que ya no era mía me hizo dudar por un segundo. Pero luego pensé en lo que se haría dentro de ella en mi ausencia. Quizá no tenía derecho legal, pero, moralmente, necesitaba ver. El paquete llegó al día siguiente, a primera hora. Fui a la casa una vez más. Los nuevos dueños acordaron entrar después de que yo entregara oficialmente las llaves. Aún tenía algunos días de margen. Conecté la cámara en un enchufe discreto, en la esquina del salón, justo donde un cargador no llamaría la atención. La vinculé al móvil, probé la imagen. La pantalla mostró el salón vacío, el sofá, la mesa, la puerta de entrada, el reloj en la pared. Listo, pensé. Hice un último recorrido por la casa. Toqué la pared de la habitación de Ana, la puerta del dormitorio, la barandilla de la escalera. Al salir, dejé el sobre en el felpudo, boca arriba, bien visible,
Cerré con la nueva llave y caminé hasta el coche sin mirar atrás. El día que Ana y Ricardo regresaban de la capital, me desperté más temprano de lo normal. La luz entraba por las cortinas de mi nuevo apartamento con un tono diferente al de mi casa anterior. Era más suave, más filtrada. El silencio también era distinto. No había ese eco de una casa grande con demasiados recuerdos. Preparé café. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, saqué el móvil. Abrí la aplicación de la cámara. La imagen del salón apareció vacío. El reloj marcaba las 9:30. Ana me había dicho que regresarían a final de semana. Conociendo su ritmo, calculé que llegarían a la casa a media mañana o al mediodía, dependiendo del tráfico. Mientras esperaba, miré a mi alrededor. En una pared ya había colgado el cuadro de la playa que pintó Laura. Encima de la cómoda improvisada estaba el joyero. En la mesita de noche, nuestra foto de boda. No era mi casa de siempre, pero poco a poco empezaba a ser mi hogar. El móvil vibró. Volví a mirar la pantalla. La imagen tembló un segundo. La puerta principal vista desde dentro se sacudió levemente. Alguien estaba intentando entrar. Ana. Lo sabía sin verla. La manija se movió, nada. Se volvió a mover. Más fuerte, nada, luego. La llave asomó por el otro lado. Se intentó meter en la cerradura. Desde mi perspectiva, solo podía ver el movimiento, no la llave en sí, pero era suficiente. La manija se agitó otra vez. Pausa. Imaginé los rostros. El de Ana, pasando del cansancio al desconcierto. Eugi Ricardo pasando de la impaciencia a la irritación. Por fin, la puerta se abrió. Recordé que había dejado una de las llaves nuevas en el buzón para los nuevos propietarios y que la empresa de títulos debía haberlas recogido. La puerta giró. Entró primero Ana, con una mochila al hombro, el pelo recogido en una coleta, gafas de sol. Llevaba la misma forma de caminar de cuando era niña, pero ahora sus pasos sonaban diferente. Detrás, Ricardo arrastraba una maleta. Se detuvieron en seco. La casa estaba casi vacía. El sofá seguía allí, la mesa también, pero faltaban cuadros, fotos, adornos. Faltaban pequeñas cosas que daban alma a las habitaciones. Ana miró alrededor, confundida. Ricardo frunció el ceño. Ella vio el sobre en el suelo, justo frente a la puerta. Lo recogió. Se quedó mirándolo un segundo. Aunque no pudiera ver su rostro de cerca, sabía lo que estaba pasando, reconocía mi letra. Se quitó las gafas de sol. Se sentó casi automáticamente en la silla más cercana. Ricardo se aproximó. ¿Qué es eso?, preguntó. Ana abrió el sobre. Sacó la carta. Comenzó a leer. Desde mi mesita en el jardín del atardecer, yo veía su expresión cambiar a través del pequeño ojo de la cámara. Primero, desconcierto. Luego, incredulidad. Sus cejas se levantaron. La boca se abrió un poco, pasó la página. Ricardo se inclinó sobre su hombro. Leyendo también, su rostro se puso rojo. Golpeó la mesa con la mano. Ana siguió leyendo. La vi llevarse la mano a la boca en un gesto que conocía bien. Era el mismo que hacía de niña cuando se daba cuenta de que había hecho algo mal y no quería llorar delante de mí. Ricardo empezó a moverse de un lado a otro del salón. Visiblemente alterado, se pasó la mano por el pelo. Dijo algo, pero la cámara no captaba bien el audio. Ana bajó la carta. Se quedó mirando al frente, sin ver nada. Yo sabía exactamente por qué. La casa que les había servido de escenario para su plan era ahora la prueba de su error. Ricardo le quitó la carta de las manos. La releyó rápido, con movimientos bruscos. Se giró hacia la puerta, como si esperara que yo apareciera de repente. No aparecí. Ana se levantó al fin. Caminó hasta la foto que quedaba sobre la repisa, una de Laura con Ana, cuando ésta era una niña, riendo en el jardín. La tomó, sus dedos temblaron. Yo tampoco la había dejado por casualidad. La había dejado allí a propósito, para que Ana tuviera que mirarse a sí misma, para que viera la cara de la madre que siempre le pedía que valorara lo que tenía. Durante unos segundos, el salón quedó inmóvil.
Solo se veía el péndulo del reloj moverse, marcando el tiempo de una forma cruelmente irónica. Ana se desplomó en el sofá, llevó las manos a la cara. Creo que lloró. No puedo asegurar que fueran lágrimas de arrepentimiento o de rabia, tal vez una mezcla. Ricardo seguía hablando, gesticulando, enfadado, mirando alrededor como un animal enjaulado. Yo cerré los ojos no por placer ni por venganza, sino porque esa escena me dolía y aliviaba al mismo tiempo. Dolía ver a mi hija sufriendo. Aliviaba ver que, aunque fuera tarde, por fin enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Apagué la pantalla del móvil. No necesitaba ver más. Sabía cómo acabaría. Discusiones, llamadas, mensajes que yo no respondería, explicaciones tardías. Tal vez, al cabo de los días, un intento de visitarme. Tal vez silencio. Fuera cual fuera el siguiente paso. Algo esencial ya había cambiado. Yo ya no estaba sentado en un sillón, esperando que mi hija se acordara de mí entre reunión y reunión. Estaba sentado en mi propia mesa, en un apartamento pequeño, con una vida nueva por delante, por corta que fuera. La foto de Laura, apoyada contra una taza, parecía mirarme con una mezcla de ternura y orgullo. Al final aprendiste, parecía decir. Tomé un sorbo de café y miré el jardín del residencial. Un hombre mayor paseaba con un perro pequeño. Una señora regaba unas plantas. Un grupo jugaba a las cartas bajo la pérgola. No era la casa que había soñado construir cuando tenía 30 años. Era otra cosa, era el escenario de un nuevo acto. Más tranquilo, más sincero, sin cargas inventadas, sin planes ajenos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la única carga que llevaba era la de mi propio cuerpo cansado. Y esa, al menos, era mía. Ana y Ricardo habían querido decidir mi final. Pero yo, antes de eso, decidí mi propio giro de guión. No era el viejo confundido de su historia, era el autor de la mía. Y, aunque llegara tarde, había reescrito el desenlace a mi manera.